Nos encontramos ante la mayor burbuja inmobiliaria jamás vista. Comprar una vivienda se ha vuelto complicado, y alquilarla, mucho más, por no decir, casi imposible. Los precios no han dejado de subir y parecen no tener freno. ¿Verdad? Si quieres entender por qué está ocurriendo todo esto, solo tienes que relajarte y concederme unos minutos. Para entenderlo, vamos a empezar por el principio, la última gran época dorada del mercado inmobiliario. Hace ya unos cuantos años, antes del estallido de la burbuja en 2008, todo giraba en torno al ladrillo. Las conversaciones de cuñado en las cenas eran siempre las mismas. Yo compré un piso sobre plano y ya lo tengo vendido antes de que terminen de construirlo, un 20% de ganancia en nada. Era el sueño dorado, invertir en ladrillo y ganar sin mover un dedo. Porque claro, el ladrillo siempre sube, ¿verdad? Los bancos se subieron al carro, te daban hipotecas del 100% e incluso del 120%. No necesitabas ni ahorro. Solo ilusión, ganas de especular y un café para firmar. La fiesta del ladrillo no podía durar para siempre, y en 2008 llegó el gran batacazo. Lo que durante años parecía una mina de oro se convirtió, de golpe, en una pesadilla financiera. La burbuja inmobiliaria estalló con fuerza, y lo que vino después fue una auténtica crisis global que dejó a millones de personas atrapadas. Hasta ese momento, todo era optimismo, pero cuando el precio de la vivienda dejó de subir, el castillo de naipes se vino abajo. Familias enteras se vieron con hipotecas impagables y casas que valían mucho menos de lo que debían al banco. Muchos perdieron sus hogares. Otros simplemente dejaron de pagar porque no tenía sentido seguir endeudados con un piso que ya no valía lo que pagaron o simplemente no le entregaron. Los bancos no salieron tan mal parados, fueron rescatados con dinero público y se quedaron con los inmuebles impagados, es decir, un activo real. Pasaron de ser tus mejores amigos a volverse estrictos y desconfiados. Ya no te prestaban con tanta alegría. Desde entonces, la norma general es que financian solo hasta el 80% del valor de tasación. Y si no tienes ahorros o una buena nómina, olvídate. Este crash no solo afectó a los compradores, sino a toda la economía. Se destruyeron empleos, el sector de la construcción se paralizó, y el miedo al ladrillo se instaló en la sociedad durante años. Fue un punto de inflexión. El momento en que muchos se dieron cuenta de que el ladrillo no siempre sube. Y que jugar con fuego financiero puede salir muy caro. Después de años de caída libre tras la crisis de 2008, el mercado inmobiliario comenzó a estabilizarse. Para 2016, los precios habían tocado fondo y la gente empezaba a recuperar la confianza. Pero esta vez volvió de una forma muy diferente, ¿no? Lo que empezó a hacerse popular fue el alquiler turístico. De repente, tener un segundo piso ya no era solo para alquilar a largo plazo. Ahora podías convertirlo en una especie de mini hotel. Airbnb y otras plataformas empezaron a despegar con fuerza, y mucha gente vio ahí una nueva oportunidad de oro. La conversación de cuñado había cambiado. Olvídate del alquiler tradicional, pon tu piso en Airbnb y ganas el doble o el triple. Y así fue. Los pisos destinados al alquiler de larga duración empezaron a desaparecer de golpe. Muchos propietarios reformaron sus viviendas y las adaptaron al turismo. El negocio era redondo, alta rentabilidad, ingresos rápidos, y sin tener que lidiar con inquilinos de larga estancia. ¿El problema? Que esta nueva fiebre redujo drásticamente la oferta de pisos en alquiler para residentes. En las grandes ciudades, encontrar un alquiler asequible se convirtió en una misión casi imposible. La demanda seguía siendo muy alta, pero la oferta se había desplomado. Esto marcó un nuevo desequilibrio en el mercado, más competencia por menos pisos, y por supuesto, precios al alza. Además, muchas zonas residenciales comenzaron a cambiar su cara, vecindarios tradicionales se llenaron de maletas, check-ins y turistas. Lo que parecía una nueva forma de sacarle rendimiento a tu propiedad acabó siendo uno de los motores principales del encarecimiento del alquiler. Y lo peor, esto solo era el principio. Y cuando parecía que el mercado se estaba acomodando a su nuevo modelo turístico, llegó el COVID-19. De un día para otro, el mundo se detuvo.
calles vacías, aeropuertos cerrados, turismo desaparecido. Toda esa gente que había transformado sus pisos en apartamentos turísticos se quedó sin reservas, sin ingresos y con los gastos corriendo. Muchos intentaron volver al alquiler tradicional, pero claro, el mercado estaba saturado y la incertidumbre era total. Nadie quería mudarse ni firmar contratos largos en plena pandemia. Sin embargo, en medio de ese caos, algo curioso empezó a pasar. Encerrados en casa, muchos comenzaron a pasar horas en Internet. Y ahí estaba el nuevo contenido de moda, vídeos de YouTubers explicando cómo hacer dinero comprando, reformando y alquilando pisos. Estrategias, tips, experiencias personales, todo con una narrativa muy atractiva. Yo empecé con un piso, ahora tengo 5, y todos se alquilan solos. Y claro, nueva conversación de cuñado al canto. ¿Que no tienes un piso alquilado? Pues estás perdiendo dinero. Así nació una nueva fiebre, la fiebre del alquiler como inversión. Ya no se trataba solo de tener una vivienda, ahora el objetivo era tener propiedades que generaran ingresos pasivos. Y eso, otra vez, empujó el mercado. Más gente empezó a buscar pisos, no para vivir, sino para alquilarlos. Y con tan poca oferta, los precios solo podían hacer una cosa, subir. Pisos que antes se alquilaban por 300 o 400 euros, empezaron a rondar los 800, 1000 o incluso 1200 euros. Lo más preocupante de toda esta situación es que, mientras el precio de los alquileres se dispara, los sueldos están prácticamente congelados en el tiempo. No acompañan ese crecimiento desmedido. Además, la inflación tan grande de estos últimos años, hace que hacer la compra y pagar agua, luz e internet sea toda una aventura. La brecha entre lo que se gana y lo que se necesita para pagar un alquiler digno es enorme. Y como siempre, los más afectados son los de siempre, jóvenes que buscan independizarse, familias con sueldos bajos o personas sin avales ni contratos indefinidos. Es decir, la mayoría. Gente que, aun trabajando, no puede permitirse vivir cerca de su lugar de trabajo. Gente que tiene que compartir piso, mudarse a las afueras o directamente quedarse atrapada en casa de sus padres o en la calle. Estamos viendo cómo, poco a poco, una necesidad básica como es la vivienda se ha convertido en un lujo, en un producto financiero. Ya no hablamos de hogares, sino de activos. Ya no se compra un piso para vivir, se compra para explotarlo, rentabilizarlo, revenderlo o convertirlo en fuente de ingresos. Lo que empezó como una crisis sanitaria global, acabó siendo un cambio de paradigma. Porque ahora la vivienda se ve menos como un derecho y más como una inversión. Un bien que se mueve por la ley del mercado, sin importar las consecuencias sociales. Hoy nos encontramos ante una tormenta perfecta, precios de alquiler por las nubes, salarios estancados, una inflación que ha recortado el poder adquisitivo, y una oferta de vivienda que no da abasto. El resultado es evidente, alquilar un piso se ha convertido en una carrera de obstáculos casi imposible. Lo que antes costaba 400 euros, ahora cuesta 1000. Y lo peor es que ese mismo piso, con suerte, no ha mejorado en nada, ni en metros, ni en estado, ni en ubicación. Simplemente cuesta más porque pueden cobrarlo. Porque hay más demanda que oferta, y porque la vivienda se ha convertido en un bien escaso y muy codiciado. ¿Y qué pasa cuando la gente no puede pagar? Pues lo que estamos viendo cada vez más en las noticias, un aumento de las ocupaciones. Ya no se trata solo de mafias ni de bandas organizadas, como nos intentan vender a veces. También hay casos de familias reales, con hijos, con trabajos precarios, que se ven forzadas a entrar en una vivienda vacía o simplemente dejar de pagar para poder comer, porque no tienen otra opción. Esto no es justificar nada, pero sí entender el contexto. Porque cuando un sistema deja fuera a tanta gente, la presión social aumenta. Las tensiones se disparan. Y empiezan a aparecer soluciones desesperadas a problemas que no deberían existir en primer lugar. A esto se suma otro problema silencioso: cada vez hay más pisos vacíos, propiedad de fondos de inversión o grandes tenedores, que los mantienen cerrados mientras especulan con el mercado. Otros simplemente no las alquilan por miedo a que le dejen de pagar. Pero ¿cómo puede ser que haya gente sin casa y casas sin gente? La vivienda debería ser un derecho, pero hoy en día se comporta como un lujo.
Y lo más peligroso es que nos estamos acostumbrando a esta realidad. A vivir con la idea de que si no puedes pagar, es culpa tuya por no haber espabilado. El sistema ha cambiado tanto, que ya no se mide el éxito por tener una casa para vivir, sino por tener varias para alquilar. Y mientras tanto, miles de personas siguen buscando algo tan básico como un techo digno que puedan pagar. Pero, toda burbuja, por muy sólida que parezca, tarde o temprano estalla. Y la que estamos viviendo ahora, con precios desorbitados y un sistema al límite, no es la excepción. Muchos creen que mientras la demanda siga, los precios seguirán subiendo. Pero el problema es que cada vez menos personas pueden pagar. Los salarios no dan más de sí. La gente se endeuda, estira, comparte, renuncia, pero eso tiene un tope. Y cuando no haya más quien pueda seguir alimentando esta maquinaria, se romperá. ¿Y qué puede ser ese desencadenante? Pues una gran crisis global, y no es ciencia ficción, ya se siente en el aire. Hay tensiones comerciales crecientes entre potencias. Conflictos militares activos. La amenaza de nuevos bloqueos, aranceles elevados como los que está impulsando de nuevo Trump, y una inflación que, aunque digan que está bajo control, sigue golpeando los bolsillos reales. Si se paraliza la economía, si sube el paro, si el consumo baja, el mercado inmobiliario, que hoy parece intocable, podría empezar a tambalearse. Porque si nadie puede comprar, ni alquilar, ni pagar, los precios tendrán que bajar. La oferta superará a la demanda, y volveremos a ver lo que ya vivimos en 2008. Pero quizá con consecuencias aún más duras. Así que si has llegado hasta aquí, es porque algo de esto ya lo veías venir. Por eso te invito a compartir este vídeo si crees que más gente debería entender lo que está pasando. Déjame un comentario con tu experiencia, con lo que piensas que va a pasar, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete. Esto no es alarmismo. Es realismo, porque entender el problema es el primer paso para no ser una víctima más del sistema.